Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video del canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Tal como dice el título, hoy vamos a hablar respecto a lo que fuimos llamadas, que es a ser reinas y sacerdotes. A lo largo de toda la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, leemos versículos que nos hablan del real sacerdocio y de ser reyes y sacerdotes. En Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Primera de Pedro 2:9 dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Nosotras, amadas mujeres, fuimos llamadas a ser reinas y sacerdotes. Y vamos a estar hablando hoy día respecto a eso. La palabra reinado o reino viene de basileia, que significa gobierno o tener control. Y la palabra sacerdocio o sacerdote es cohen, que significa puente, canal o un medio de expresión. Fuimos llamadas a hacer todo esto. Entonces, quiero compartir 3 principios sobre esto. Número 1, antes de querer gobernar y de ser sacerdotes, tengo que reconocer a Cristo como mi rey y mi sacerdote. De repente, nosotras, amadas mujeres, cuando nos dicen que vamos a gobernar, que fuimos llamadas a ser reinas, esto nos aumenta nuestro ego y nuestras expectativas, y a veces tenemos expectativas erróneas. Y eso pasa porque primero no hemos entendido, antes de poder ejercer gobierno sobre alguna cosa o situación, tenemos que reconocer por quién fuimos constituidas reinas y sacerdotes. Y eso tiene que ver con Cristo Jesús. Dice la palabra en Colosenses 3:1 que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y también Hebreos 5, del 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro rey y nuestro sacerdote. Si nosotras no reconocemos a Cristo como nuestro rey y como nuestro sacerdote, entonces corremos el riesgo de ser un poco más de lo mismo que vemos en toda nuestra sociedad. Por lo general, cuando hablamos de reyes, usted, al igual que yo, nuestra mente se imagina a una persona muy altanera, quizás vestido con muchos lujos, bastante oro. Y cuando hablamos de sacerdote, usted se imagina también a un hombre, también se imagina con vestiduras blancas, túnicas muy largas, con un incienso dando vueltas. Y eso es justamente lo que no tiene que pasar con nosotras, porque no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a un reinado y a un sacerdocio eterno, o a un reinado y a un sacerdocio que no tiene que ver con los afanes de esta tierra. ¿Por qué ocurren estas corrupciones en cuanto al reinado y en cuanto al sacerdocio? Porque se nombra gente a la cual nunca se le reveló Cristo como el rey, Cristo como el sacerdote. Entonces, lo primero, antes, para que nosotros asumamos nuestro llamado como reinas y sacerdotes, es entender que fuimos constituidas por uno
que es Cristo Jesús, que está por encima de nosotros, que Él fue llamado Rey y también fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta que nosotras no nos dejemos gobernar primeramente por nuestro Rey, que es Cristo, y hasta que nosotras no reconozcamos a Cristo como nuestro sacerdote, entonces nunca vamos a poder asumir nuestro llamado al reinado y al sacerdocio. Amadas mujeres, se nos tiene que revelar Cristo como nuestro Rey, Cristo como nuestro sumo sacerdote. Número 2, estamos llamadas a ser reinas, estamos llamadas a gobernar. Cuando se nos dice a nosotras como mujeres que estamos llamadas a gobernar, aparece de repente todo ese fuego ese fuego o hambre de poder o hambre de querer tener poder o dominio sobre ciertas cosas, y se nos aumenta un poco el ego cuando nos dicen que tú eres una reina. Pero Cristo no nos llamó a nada de lo que tenga que ver con cosas terrenales, con dominio o con poder terrenal, sino que Dios nos llamó a gobernar en lo eterno. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si somos reinas, si fuimos llamados a ser reinas, si fuimos llamadas ¿a gobernar sobre qué? Dice la palabra que fuimos llamadas, fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Fuimos llamadas a gobernar sobre qué? Número 1, a gobernar por encima de Satanás y el sistema del mundo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. También en Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estamos llamadas a gobernar, no tener lujos, no parecernos a cualquier reina que hayamos conocido en lo terrenal, sino que estamos llamadas a gobernar sobre Satanás y a gobernar por encima de este mundo. Este mundo está constantemente en tinieblas. Vemos que cada situación, cada área de este mundo está gobernado muchas veces por las tinieblas, y nosotras fuimos llamadas a ser reinas por sobre las tinieblas. Nosotras fuimos sacadas de ahí y puestas en el reino del amado Hijo. Eso es lo que nos está diciendo Colosenses. Eso significa que tú tienes autoridad para gobernar por encima de los ataques de Satanás y por encima de las tinieblas de este mundo. Eso significa que mientras un lugar está en tinieblas, mientras algunas personas están en tinieblas, tú puedes gobernar, tú puedes estar por encima, tener dominio de las situaciones en esos lugares, porque Cristo está contigo. Fuiste nombrada por el Rey de Reyes y Señor de Señores como gobernadora, para estar por encima de las tinieblas. Donde estás tú está la luz, y la luz derriba las tinieblas. Fuimos llamadas a gobernar por encima de Satanás y por encima de este mundo. Número 2, fuimos llamadas a gobernarnos a nosotras mismas y a nuestra alma. Esto es una de las áreas más complejas para nosotras las mujeres, porque nosotras somos mucho más expresivas, nos gusta mucho más hablar, nos gusta decir nuestras opiniones, sobre todo hoy en día donde las olas del feminismo están afectando muchas veces nuestra mente. Entonces somos llamadas a gobernarnos a nosotras mismas. Hay un pasaje en 1 de Timoteo 4:16 que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Y eso tiene que pasar con nosotras. Fuimos llamadas a ser reinas. No significa que vamos a tener oro y vamos a andar con un bastón y una corona, sino que fuimos llamadas a gobernarnos a nosotras mismas. A veces tal vez nos gustaría
que el gobierno al que el Señor nos llamó sea más a la prosperidad y a estar llenas de dinero, de oro, de lujo, pero en realidad el gobierno al que Dios nos llamó es a gobernarnos a nosotras mismas. Amadas mujeres, tenemos que aprender a gobernarnos a nosotras mismas, gobernar sobre nuestra alma, que Cristo pueda transformarnos. Por eso estuvimos hablando en algunos videos sobre el carácter de Dios, el carácter de Cristo que tiene que ser formado en nosotras. Entonces necesitamos con urgencia ser reinas en esta área, en este aspecto, que se acaben las disensiones, que se acaben los conflictos, renuncia a tu propia opinión, que se acaben los conflictos en tu alma, porque fuiste llamada a ser reina, fuiste constituida por Dios para ser reina de ti misma, para gobernarte a ti misma. Número 3, fuimos llamadas a gobernar nuestra casa, tus generaciones. Tito 2, del 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí Pablo está escribiendo a las mujeres. Quiero hacer un entre paréntesis acá que a mí me llama mucho la atención en este versículo, porque dice que las ancianas enseñen. Me llama mucho la atención, ya que estábamos hablando del sistema. Este sistema corrupto ha dejado a la tercera edad fuera de este sistema. Pareciera que cuando tú entras a la etapa de la jubilación no hay espacio para la tercera edad en este mundo. Sin embargo, en el reino todo es diferente. En el nuevo pacto las ancianas enseñan. Amadas mujeres, el reino es total y completamente diferente a lo que nos ofrece este mundo. Y este mundo ha dejado fuera a los ancianos. La jubilación, la mayoría tiene miedo de jubilarse porque pareciera que después no tienes espacio. Las pensiones, todos los problemas que hay con la economía en esta área. Pero en el nuevo pacto, en el reino de Dios, las ancianas enseñan. Hay esperanza para la tercera edad, hay ministerio para la tercera edad. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, hasta tal punto que Pablo le dice: ancianas, ustedes no están desocupadas en el reino, no se vayan para la casa, sino que enseñen. Pónganse a enseñar a las mujeres más jóvenes. Continuando con el punto que estábamos viendo, fuimos llamadas a gobernar nuestra casa. Y aquí Pablo dice que las mujeres cuiden su casa. Esta palabra también tiene que ver con gobierno, pero con un aspecto de cuidado. Amadas mujeres, fuimos llamadas a gobernar nuestra casa. Nosotras a veces nos gusta gobernar en otros lados, vamos a distintos grupos sociales y somos presidentas, tesoreras, organizadoras, las mujeres que les gusta mucho reclamar por los derechos, a veces vamos y a veces nos gusta gobernar en otros lugares. Sin embargo, Cristo te llamó a gobernar en tu casa, gobernar sobre tus generaciones. Fuiste llamada, tú tienes la autoridad, fuiste encomendada por Cristo para ser reina en tu casa, gobernar. También este mensaje no es solamente para las mujeres, también para los varones. Ese versículo que dice que el obispo gobierne bien su casa. Fuimos llamados a gobernar, a estar por encima de nuestra casa. Amadas mujeres, nosotras fuimos encomendadas por Cristo para ser reinas, pero no el reinado terrenal que tenemos en nuestra mente, sino el reinado eterno, el reinado que va conforme al diseño de Dios, que es gobernar por encima de Satanás y el mundo, gobernarnos a nosotras mismas y nuestra alma, y también gobernar sobre nuestra casa y sobre nuestras generaciones. Y también fuimos llamadas a ser sacerdotes.
Hemos estado hablando mucho de sacerdocio. Les voy a dejar el link de las funciones sacerdotales. Les voy a dejar enlazado el link del video de las 4 funciones sacerdotales para que lo puedan estar viendo, porque ya hemos hablado lo que significa ser un sacerdote. Fuiste llamada y fuiste encomendada por el Señor para ser sacerdote en esta tierra. Eso significa, echando un repaso de los videos anteriores, que fuiste llamada a ministrar a Dios, fuiste llamada a ser un puente hacia la gente, fuiste llamada a impartir la vida de Dios, y en general el sacerdocio tiene que ver con ser llamado a manifestar la vida de Dios aquí en la tierra. Fuiste encomendada por el sumo sacerdote, fuiste encomendada para ser sacerdote aquí en la tierra. Amadas mujeres, hemos estado viendo algunas entrevistas con algunas pastoras, y lo que me llama la atención de ellas es que no solamente entendieron su rol como sacerdotes, sino también entendieron su rol como reinas. Han sabido gobernar, han entendido y han podido gobernar sobre su casa, han podido gobernar sobre este mundo que está lleno de tinieblas, han podido gobernarse a ellas mismas, se han dejado procesar, han sido procesadas por la palabra y por Cristo mismo. Tenemos que aprender, amadas mujeres, que fuimos llamadas a ser reinas y sacerdotes, así como lo vemos y vamos a seguir viéndolo en las entrevistas que vamos a ir haciendo más adelante. Vamos a acostumbrarnos a ver mujeres. Se tiene que activar en nosotras mujeres, reinas y sacerdotes que quieran ser procesadas por el reinado y procesadas por el sacerdocio. Aprendamos de estas entrevistas que tuvimos en los videos anteriores, aprendamos de esta palabra que estamos escuchando, y que se active en nosotros el reinado y el sacerdocio, que seamos mujeres que sepamos gobernar bien nuestra casa, que sepamos gobernar sobre las situaciones, sobre las oposiciones, que sepamos gobernarnos a nosotras mismas, y que también podamos atender el llamado al sacerdocio. Les mando un abrazo, espero que esta palabra corra y bendiga a ti, a tus generaciones, a tus amigas. Comparte esta palabra y nos vemos pronto en un próximo video.